preparado, en principio. Así que voy a empezar explicándoos un poco cómo orientamos nuestro punto de vista sobre la enfermedad. Nuestro punto de vista sobre la enfermedad siempre lo orientamos sobre el síntoma que tenemos que tratar. Si vos tiene una neumonía, tiene un problema para respirar, está en una situación de peligro, hay que intervenir a toda velocidad. Si una persona tiene cualquier otro tipo de urgencia igual, una peritonitis, cualquier intervención de urgencia, nosotros estamos observando un síntoma y estamos interviniendo sobre el síntoma. En unas anginas igual, en un catarro, en un constipado, etcétera. Nosotros estamos interviniendo sobre el síntoma. Veo que el micro que funciona es este. Estamos interviniendo sobre el síntoma. El síntoma sería la parte de arriba de este iceberg. Este no. Es decir, nosotros en la vida siempre nos movemos en una relación entre la apariencia y la realidad. Cuando vamos en un barco, si no conocemos lo que es un iceberg, vemos una montaña de hielo flotando y vemos esa montaña de hielo. No sabemos que el 90% está sumergido. Cuando vemos un síntoma de una enfermedad, nosotros trabajamos sobre el cuerpo. Da igual si trabajas con una terapia alternativa, con una terapia de medicina china, una terapia natural, dándole un medicamento natural o un medicamento farmacéutico, no importa. Estamos trabajando sobre el síntoma. Pero en realidad los síntomas proceden de ciertos conflictos biológicos llamados programas biológicos de supervivencia, que es de lo que os voy a hablar, de esos programas biológicos, para poder entender un poco en qué se trata la terapia que yo hago. Para entender entonces la enfermedad tenemos que entender cómo funciona la biología desde hace millones de años. Primero, toda la biología está adaptada a las leyes de la física. En sí, ya hemos tenido primero una conferencia sobre física, estupendo, como por ejemplo la ley de la gravedad, la ley de la presión de los fluidos, las leyes de termodinámica, las leyes de temperatura. Y en frente a estas leyes de la física, nuestra biología se adapta. Pero nuestra biología y la de cualquier ser vivo, la de una planta, la de un ser unicelular, etc. Todo está orientado hacia la supervivencia en la vida, hacia la continuidad en el futuro. Dentro de esas leyes de adaptación biológica, no de evolución biológica, como decía Darwin. Los darwinistas tuvieron un choque muy fuerte cuando descubren al ornitorrinco, un animal que no ha evolucionado, que es entre medio mamífero, medio ave, que pone huevos pero da de mamar, que tiene pico de ave pero tiene pelo de mamífero. Vive en Australia, pero vive en un ecosistema donde no ha habido cambios en 60 millones de años. Como no tiene un depredador, ni su fuente de alimentación ha cambiado, este animal no ha tenido que evolucionar. Es decir, su adaptación quedó ahí congelada. En sí las hormigas también tienen una adaptación congelada desde hace millones de años y no han cambiado, ya que su adaptación es perfecta. Si la adaptación es correcta, no hay cambio. Así que lo que influye en el cambio es el ecosistema, el medio en el que vive el ser vivo. Y otro ejemplo que tenemos ahí es el kiwi, otro animal de esa zona, de la zona de Nueva Zelanda. Es un animal que no vuela, pero evidentemente llegó volando hasta Nueva Zelanda. ¿Y por qué no vuela? No tiene depredadores. Entonces, ¿qué hace? Elimina sus alas. ¿Para qué las quiere? Algunos humanos también eliminan las alas. Sí, los brazos. Hace poco trabajamos con una alumna, un problema de tendinitis en los brazos. Una tendinitis que estaba esperando ya prótesis, con baja laboral, tuvo una caída, era cocinera, todo el día con el peso, claro, es el peso.
El peso y la caída son la punta del iceberg. Es la apariencia. Así que ella estaba esperando ya una prótesis. Estuvimos trabajando en los conflictos inconscientes de su ecosistema, tanto en la situación presente como en la pasada. Esa noche durmió sin dolor. Al día siguiente ya podía coger cosas con fuerza y el brazo no lo podía levantar hasta aquí, nada más. Al día siguiente lo podía levantar hasta aquí perfectamente. Durmió sin dolor. Fue una intervención de 1 hora. Ella ya sabía cómo funcionaba la desprogramación, con lo cual tampoco teníamos una resistencia intelectual fuerte para poder entrar en su subconsciente y trabajar sus historias. Así que la apariencia y la realidad es algo muy importante en todo este tema. En apariencia tenía el supraespinoso esperando pues, con un deterioro muy grande, con una esterólisis, con una bursitis. Diagnóstico, tengo ahí los diagnósticos. Vamos. Esto es irrecuperable. Algo muy importante son los diagnósticos médicos, que también es un shock que puede afectar a las personas porque los pone en estrés. En sí, una cosa es la apariencia, es decir, ella podía mover. Evidentemente el tejido no se había regenerado en una sola noche, pero el dolor había desaparecido. Ya os pondré luego algún otro ejemplo más, si de curaciones o de dolor. Entonces, hay una ley que es la homeostasis, le llamamos así, pero le podemos decir la ley del equilibrio. Todo busca el equilibrio, tanto en las leyes de la física, en todas las ciencias han utilizado esta palabra. Nuestro cuerpo hace una autorregulación también homeostática, pero también los grupos hacen una homeostasis. Las abejas en el panal, las hormigas, los grupos humanos también. No somos unos individuos en apariencia, somos, otra vez la apariencia y la realidad, individuos sueltos, pero estamos conectados con todos los miembros de nuestra familia y todas las personas que conocemos, etcétera, etcétera, y todos nuestros antepasados. Y eso genera un equilibrio. Por ejemplo, una homeostasis brutal. Hay una guerra muy grande, la Segunda Guerra Mundial. Las niñas que nacen después de la Segunda Guerra Mundial tienen la menstruación, en lugar de a los 12 años, 11 años, la tienen a los 9 años. ¿Y por qué? Si hay muchas muertes, la solución biológica adaptativa es que haya un avance, una aceleración del proceso reproductivo. Así que hay que avanzar la edad en que puede ser reproductiva una hembra humana. Esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Otro tema de homeostasis o regulación es cuando trabajan muchas mujeres en un lugar, normalmente su menstruación suele coincidir. Claro, se ponen de acuerdo, hablan entre ellas, hacen meditación y entonces coincide su menstruación. Homeostasis, regulación natural. Esta homeostasis, esta búsqueda de regulación, los seres vivos tienen diferentes tipos de adaptación al entorno. Una es la evitativa. Por ejemplo, cuando hay un entorno de mucho frío, hay un saltamontes por ahí por Canadá, un grillo, que se deja congelar, se congela todo el invierno, por dentro tiene un anticongelante natural y luego despierta en primavera. Otros ponen pupas, ponen huevos resistentes y así vuelven a revivir más adelante. Es decir, que siempre frente a una acción hay una reacción en la vida. Esos son los de tipo evitativo. Luego están los conformistas. Son aquellos que se adaptan. Si hay frío, por ejemplo, sienten frío, por ver un ejemplo de un ser humano. Si hay calor, enseguida sienten calor, es decir. Y luego están los reguladores, que se adaptan regulando. Nosotros los humanos estamos entre conformistas y reguladores, aunque también hay evitativos, pero a nivel biológico somos entre conformistas y reguladores. A nivel psicológico es donde están los evitativos, conformistas, reguladores, etc. Bien, acción-reacción. Vamos a poner un ejemplo de acción-reacción también en las plantas. Todos los seres vivos funcionan igual. Las acacias en África tienen todo un sistema de espinas para evitar que se coman sus hojas. Entonces el kudú le gustan mucho las hojas de la acacia y el kudú se las come. Así que la acacia el kudú ha encontrado la forma de comérselas. La acacia ha desarrollado un sistema. Produce unos taninos, es decir, unos venenos, que en cuanto se siente agredida, a través de la savia los lleva a sus hojas
Eso tarda unos minutos en reaccionar, la planta. Pero el pudú también ha aprendido a evitar esto. Y cuando ya lleva un tiempo comiendo, deja de comer y se va a comer a la acacia, no en la de al lado, sino la que está a más de 400 metros. ¿Y por qué? ¿Porque tiene ganas de pasear? No. Porque la acacia, en cuanto se siente agredida, emite una señal, por WhatsApp, evidentemente, que afecta a todas las acacias a 400 metros, que es lo que llega a su cobertura. No le da para más. Y el pudú lo sabe, se va a 400 metros y va haciendo este ejercicio. Así que acción, reacción. Otra ley de la biología. Está la presa y el depredador. La presa trata de adaptarse a evitar al depredador. El depredador trata de adaptarse cada vez mejor para atrapar la presa. Otra ley biológica, memorización. Todo lo que ocurre en cualquier ser vivo ha de ser memorizado con utilidad hacia el futuro. Por ejemplo, en un ser humano, aprender a leer, a escribir. Si tú cada día tuvieras que aprender las vocales, un día llegas al colegio, te enseñan las vocales, al día siguiente las has olvidado, te las tienen que volver a enseñar, al día siguiente las has olvidado, te las tienen que volver a enseñar. El proceso de aprendizaje es lento, pero se automatiza para economizar energía. Así que la memoria en realidad es un útil de automatización para economizar energía. Si, por ejemplo, a ti tu padre te pegaba, tú automatizas un miedo a la autoridad que proyectarás luego en cualquier autoridad, simplemente por cruzarte con un guardia urbano. Tu corazón empezará a acelerarse. Solamente con esa información. No te digo ir a pedir un crédito. Así que todo lo que nos ocurre en la vida, cuando es fuerte, traumático, que cambia el entorno, que nos afecta en nuestra supervivencia, se graba orientado hacia el futuro, para economizar energía y para sobrevivir. Cualquier tipo de trauma. También accidentes. Quemarse, una quemadura, cualquier cosa. Y en sí los animales se adaptan lo mejor a su entorno. Nosotros los humanos nos hemos adaptado desarrollando uno de los sentidos más importantes que hay en nosotros, es el pensamiento. Para otros animales como el murciélago, el sentido más importante es el oído. Para el mono es la agilidad. Para el águila es la vista. Para la serpiente tiene un radar térmico, capta el calor de su presa. Así que la serpiente, da igual que te escondas detrás de una piedra, te capta igual. Es decir, cada animal desarrolla, además, un sentido, unas particularidades para sobrevivir en su entorno, en su ecosistema. El ser humano lo que más ha desarrollado es el pensamiento, es el sentido que más hemos desarrollado. Otra ley de adaptación. Cuando algo es útil para la supervivencia, se aumenta, se potencia, se le dedica energía. Cuando algo no es útil para la supervivencia, se le quita energía. Menos, más o menos. Esto es en realidad lo que hace el cerebro, que es el que manda sobre nuestro cuerpo cada vez que hay una patología. En un momento dado puede dar la orden de más, puede, por ejemplo, acelerar una función y hacer una hipertensión, una hipertiroides, etc. Puede hacer la orden de bloquear, tenemos una diabetes, bloquea la producción de insulina. Puede hacer la orden de una osteólisis, un cáncer de huesos. Cáncer de huesos es lo que tiene la iguana y también el delfín, tuvieron cáncer de huesos. El delfín perdió extremidades para adaptarse al agua. Y la iguana cambia de tamaño cada vez que viene el niño, que son esas tormentas que hay en la zona del oeste de Sudamérica. La iguana cambia su tamaño. Pero no cambia su tamaño solamente, es que cambia la estructura ósea. Disminuye toda su estructura ósea. Porque cuando viene el niño hay menos alimento. Y durante 3 años su ecosistema cambia. Y se han adaptado de esta manera. Luego, cuando vuelve a haber mucho alimento, vuelven a crecer. Es muy curioso. El delfín también amplió sus pulmones, ya que tenía que aguantar la respiración bajo el agua cuando se adaptó hace millones de años. Es un mamífero, recordad el delfín, es un animal terrestre que volvió al agua. Así que empezó a hacer un crecimiento celular en el pulmón
le podríamos llamar en aquel momento un cáncer de pulmón. Para tener más capacidad de oxigenación, puede aprovechar el oxígeno un 25% mejor que nosotros, un delfín. Y última ley, la herencia genética, es decir, todas estas situaciones que vive cualquier animal, cualquier ser vivo, cualquier planta en su entorno y que memoriza, las ha de transmitir a la siguiente generación. Es un beneficio de supervivencia. Vamos a poner algún ejemplo. Aquí tenemos a la mariposa monarca, que hace una migración muy curiosa desde el norte de México, de unos bosques, emigra en primavera hacia Canadá, pero lo hace en varias generaciones. Cuando llega allí, la mariposa que llega es la tercera generación. Esta pone los huevos, se reproduce, sale una oruga, y aquí saldrá una mariposa especialmente más grande, que cuando llegue el invierno en Canadá regresará al bosque donde salió su bisabuelo o bisabuela 3 generaciones antes, y se vuelve 4.000, 5.000 kilómetros a los bosques de México. Curioso. ¿Cómo saben el camino? ¿Por qué no se quedan algunas en Hollywood, que se ve muy bien, en California? No, se tienen que ir a Canadá. Siguen un programa de herencia biológica, de supervivencia ancestral, igual que los salmones, que muchas aves migratorias, etc. Bien. Nosotros también seguimos programas biológicos migratorios y de supervivencia de nuestros antepasados. Así que nosotros trabajamos con todo lo que os he explicado hasta ahora, que son leyes biológicas muy sencillas, pero aplicado al ser humano. Luego pondré ejemplos para que veáis cómo se aplica al ser humano. Y a la derecha tenemos las dafnias, que son unas gambitas que damos de comer a las tortuguitas, estas gambitas. Las gambitas estas dafnias, se pueden reproducir por sí mismas, no necesitan diferenciación sexual, es partenogénesis, así que se puede hacer experimentos en laboratorio muy fácil con ellas para que se reproduzcan, simulando el medio ambiente, el ecosistema donde se reproducen, que es agua, calor, y ya se reproducen. Y lo que hacen con ellas es lo siguiente: las ponen, imaginaros un bidón transparente de agua, ahí las van a poner, cálido, para que se... Las ponen dentro de una probeta y como tienen tropismo hacia la luz, ellas van a intentar ir hacia el fondo de la probeta porque le colocan la luz al otro lado, es decir, por donde no tienen salida, y van chocando con el fondo. De casualidad, una sale, porque las demás todas mueren en el intento. Una sale, se alimenta, ya que en el bidón de agua hay alimento. Esta que sale la hacen reproducirse en esas condiciones, por sí misma, donde no hay mezcla de genes. En la siguiente generación las vuelven a colocar a estas hijas de la primera generación, con el mismo experimento, otra vez la probeta, dentro, la luz en una trampa sin salida. Esa probeta transparente es una callejón sin salida. Ellas van hacia la luz, chocan con el final, intentan salir y no pueden. Hay 2 o 3 que salen, se alimentan. Estas las hacen reproducirse. Siguiente generación, cada vez hay menos que chocan. Al final, al cabo de 6 generaciones, todas primero van hacia el fondo de la probeta y luego regresan. Es decir, han incorporado una nueva memoria de supervivencia. Bien, tenemos tropismo hacia la luz, vamos hacia la luz, pero si no sobrevivimos, podemos ir al revés. De estos experimentos hay muchos, hay otros sobre ratones, hace poco, que se ha hecho en Estados Unidos, sobre la herencia genética del estrés. Este se puede encontrar fácilmente en internet, se publicó en el periódico de Cataluña. Con unos impulsos eléctricos, les daban descargas eléctricas, y vieron que los nietos, sin haber recibido las descargas eléctricas, tenían el recuerdo y tenían la traza genética del trauma de sus abuelos. Entonces, a partir de aquí vamos a definir cómo funcionaría un ser humano en su entorno. ¿Cuál es el ecosistema del ser humano? Su familia, luego su lugar de estudio, cuando va creciendo, luego su lugar de trabajo. El ser humano, vamos a hacer esta metáfora de un cohete que tiene 3 pisos,
donde la base de este cohete, que es el cuerpo, es lo más importante, es lo prioritario. Es decir, estamos en la biología otra vez, es la supervivencia del cuerpo. Cuerpo que todos vosotros ya me imagino que conocéis, organizado en células que se organizan en tejidos, los tejidos organizan órganos, forman órganos, los órganos forman sistemas, aparatos, y todo esto está controlado por el órgano más importante, que evidentemente no es el corazón. Podemos hacer trasplantes de corazón, pero no de cerebro. El cerebro automático. Lo colocamos en el segundo piso del cohete. Estas dos partes del cohete son biológicas. Y en el último piso, que veis que hay como unas antenitas, tenemos unos receptores para los estímulos externos, que son nuestros sentidos, y como os he explicado antes, el sentido más importante en nosotros no es ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni el tacto, sino el pensamiento, sentido que también tienen otros animales, incluso las acacias. Que piensan, me están agrediendo, voy a comunicarme con las que tengo alrededor para evitar la agresión, para que ellas anticipen. Es un pensamiento, es una conciencia del entorno. Todos los animales tienen conciencia, los seres vivos, incluso una célula tiene conciencia del entorno. Así que colocamos en ese tercer piso del cohete el pensamiento, que lo que sirve, para lo que sirve es para anticipar. Nosotros lo que hemos utilizado el pensamiento desde el origen de nuestra especie es para desarrollar técnicas anticipatorias y tecnología para sobrevivir. Y también comunicación. Entonces, recibimos señales, el cerebro automático se encarga de procesar todo, recibe señales del interior del cuerpo, por ejemplo, de la posición, el sentido de la propiocepción. No solamente decimos sentidos, hay más sentidos. Recibe todas las señales de lo que pasa en el exterior del cohete. Este cohete no va ciego por el universo. Por ejemplo, vas paseando por la calle. En un momento dado vas a cruzar una calle y no te das cuenta que se acerca un coche, que te pita. Tú no lo ves, no lo tocas, no lo piensas. En este caso, tu oído envía un mensaje rápidamente a tu cerebro, pero muy rápido. Tu cerebro para la cháchara mental en la que vas por la calle y por eso no te has dado cuenta que un coche te iba a atropellar. Y la para inmediatamente. Es decir, el pensamiento queda bloqueado. Porque la supervivencia es más importante. Y el cerebro automático no se va a equivocar. No va a dar una orden al cuerpo de digerir el coche. No va a dar una orden al aparato digestivo para sobrevivir. Para evitar el coche va a dar una orden al aparato locomotor. Es una orden de evitación de una mole, como si fuera un depredador que se echa encima tuyo. Este programa arcaico de supervivencia lo tienen los mamíferos desde el origen y antes de los mamíferos y los peces, que es evitar el depredador. Así que tú salvas tu vida gracias a este programa. Es un programa que no se ha anulado en millones de años. Y el cerebro está lleno de programas de estos de supervivencia. Llenísimo. En sí, a nivel fisiológico, cada órgano, cada tejido tiene su programa, tiene su función fisiológica, biológica, y por lo tanto tiene su programa de supervivencia. La piel tiene su programa de supervivencia, las arterias, las venas tienen su programa de supervivencia, tienen su función, por lo tanto tienen su programa equivalente. Entonces, si la persona vive un shock conflictivo muy fuerte y estresante, o vive varios shocks no tan estresantes o continuos de estrés, y que no puede encontrar una solución a nivel de su pensamiento, que es lo que nosotros utilizamos para sobrevivir, no puede encontrar una solución válida a ese estrés, el cerebro que odia el estrés, porque para el cerebro el estrés es riesgo de supervivencia, va a poner en marcha una memoria inconsciente biológica de supervivencia. Por ejemplo, una hipertensión. Un ejemplo de hipertensión. Es que mi hijo le presiono, pero desaprovecha el tiempo y no se pone a estudiar. Se queda mirando el ordenador y yo no puedo con esto. Vale. El hijo es tu sangre, ¿no? Tu cerebro dice, mi sangre no está siendo bien presionada para salir hacia adelante en la vida. ¿Por dónde sale la sangre dentro del circulatorio? Ventrículo izquierdo, aorta, etcétera, sistema circulatorio arterial,
Es la salida, no el regreso. Así que el cerebro soluciona biológicamente, porque el cerebro, entendamos, es tonto, es automático. Él lo que intenta es solucionar biológicamente un estrés que tú vives psicológico, incluso imaginario, porque luego el chaval se saca todas las asignaturas. Es como lo vive la madre. Pero claro, esta madre ya tuvo otro shock antes de esto. Antes de este shock con este segundo hijo, tuvo otro hijo. Este hijo salió de casa. Y ella hacía resistencia a que él saliera de casa. Si tú cierras el tubo, haces resistencia. Es una ley de física. Leyes de la termodinámica, de la presión de los fluidos. Con esto es con lo que trabaja el cerebro. Encontramos el conflicto, la persona lo entiende, le corresponde a ella encontrar la solución. No le voy a dar yo la solución. Le corresponde a ella superar el conflicto, encontrar una solución práctica a su conflicto, y la hipertensión desaparece. En la apariencia antes podían decir que tenía que ver con la edad, porque tiene 60 años, porque tuvo un accidente, porque perdió mucha sangre en ese accidente con 55 años, porque le quitaron una vena, etcétera, etcétera. Eso solamente era la apariencia. Otro ejemplo. Mucho dolor después de un accidente, 7 años después del accidente, un chico de 38 años, dolor en todo el lado izquierdo, sobre todo cadera, fémur, articulación de rodilla y de cadera. Es por la recuperación, son 7 años. Él me comenta que es que le queda medio fémur, fue lo que le dijeron los médicos. Le queda medio fémur, pues claro, que eso es muy difícil de recuperarse, le duele muchísimo. Entonces vamos a ver si fue realmente por las lesiones del accidente o es que hay algo en su cerebro que está poniendo el dolor en marcha para evitar algo. El dolor es una señal en la naturaleza de alarma. Tú te tuerces un tobillo, te duele, para que descanses, reposes y se te recupere. Es una señal de alarma. Te das un golpe, aquí estoy en una zona de riesgo, te das un golpe y te duele, es una señal de alarma para que no te vuelvas a dar el golpe. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿por qué tiene que tener una persona dolor constante? ¿De qué le sirve esa señal de alarma constante? ¿Cuándo su cerebro ha entrado en pánico? Así que la pregunta que le hicimos es ver cómo vivió todo el momento después del accidente, la operación, etc. Él después del accidente queda, evidentemente, con el chute que hay de hormonas, adrenalina, etcétera, cortisol, las hormonas del estrés, no siente nada de dolor. Lo llevan al hospital, ahí ya pierde la conciencia, luego despierta y ve que su pierna está totalmente girada hacia adentro, su pierna izquierda. Cuando ve esto, él piensa, con mucho estrés, y esto genera una agravación, él piensa, me voy a quedar cojo y paralítico a los 50 años. Y esta era la clave. Él mismo se hizo un diagnóstico de futuro negativo. Su cerebro ponía el dolor para frenar el llegar a ser paralítico. Es decir, presta atención aquí, presta atención aquí. Luego le da la noticia que el medio fémur ha estallado en muchos trozos, lo han tenido que reconstruir, le queda medio fémur, tal y cual. Él también queda con la idea que le falta media pierna. En sí el dolor, igual que todos los sentidos, donde se siente es en el cerebro, aunque en apariencia tú lo sientas en el miembro. Porque hay personas en la historia del miembro fantasma que pierden un miembro y les pica o les duele, sienten calor, sienten frío, porque la zona sensitiva sigue estando en el cerebro. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con la zona occipital de nuestro córtex, no oímos con los oídos, el oído es el interface, el que traduce las ondas, pero el que oye es el cerebro, el que ve es el cerebro, etc. El cerebro ve, oye, explicando cómo funciona el cerebro automático, en un espacio virtual, no en un espacio real. Así que el cerebro siempre está interpretando la realidad dentro de un espacio virtual de acuerdo a todas tus vivencias y además de acuerdo a la herencia genética. Bien, este chico solamente con cambiar esa idea del momento después del accidente, esa noche durmió sin dolor, después del curso que duraba unos 2 días y medio, ya no tuvo que ponerse plantillas, le molestaban y se olvidó la muleta en el curso. Ahora corre, hace bicicleta, después de unos 2 años,
fue a su pueblo de origen a averiguar historia familiar, descubrió que había 4 cojos en la familia. Una curiosidad de estas. Parecía que era un poco mariposa monarca y seguía el camino de sus tíos abuelos o bisabuelos, etc. Y bien, está totalmente recuperado. No podía trabajar, ha vuelto a trabajar de camarero, donde necesita sus piernas, que no le duelan. En el ejemplo siguiente que voy a hablar, estos son ejemplos en el cual trabajamos con la persona y con su vivencia, su línea de vida, las memorias que ha ido grabando. También trabajamos con las memorias genealógicas. Como hemos visto, las dafnias adquieren una nueva conducta debido al estrés que han vivido sus antepasados. Las mariposas monarcas siguen programas preestablecidos, no los discuten, los siguen, y todo de forma inconsciente y automática. Pues los humanos no vamos a ser diferentes. Estamos en el mundo de la biología, nosotros también. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajamos con el árbol genealógico en un tema simple, sin hablar de enfermedad o patología, sino de conducta. Es una familia, la madre la tenemos a la izquierda, que es ese número 2. La madre, el padre, y tienen 3 hijos. La madre es astrónoma, el padre es ingeniero industrial. El hijo mayor ya ha terminado la carrera de ingeniero industrial, sigue los caminos de su padre, es número 1 como su padre, es el primer hijo en el orden de la hermandad. El segundo está haciendo la carrera de astronomía, como una madre, que es número 2. El tercero, que le llamaremos André, el tercero no hay manera que le entren los estudios, cuando en la familia todos son diplomados, licenciados, los abuelos también, no entienden nada. ¿A quién ha salido este hijo? El marido mira a su mujer, que no he sido. Es un secreto muy habitual en las familias. El hijo es tuyo, te lo juro. Ya, este no es mi hijo, dice el padre. Conflictos ya, adolescencia, él quiere nada más que tocar, escribir poesía, se apunta a teatro por ahí, que si fuma ya. No entienden nada. Hacen una consulta para ver por qué le pasa esto a su hijo. Y entonces empezamos a remontar. En la generación de los padres solamente hay 2 hermanos. Aquí no tenemos un número 3. Vamos a buscar con quién está sintonizado este niño. Lo podemos buscar por el nombre, por el número de posición en la hermandad. Imaginaros que el cerebro fuera... Porque esto de la memoria en el cerebro todavía no se ha demostrado dónde está, sí, es el hipocampo y tal, pero se han hecho muchos experimentos con animales, extirpando zonas del cerebro, y todavía nadie sabe dónde está la memoria. Como os he puesto antes, os he pintado unas antenitas, aquí. Imaginaros que el cerebro automático funcionara como un receptor de televisión. Es un receptor y emisor a la vez, pero que funciona como un receptor. Y tú en tu tele, todos en nuestros mandos de tele, tenemos el 1, el 2 y el 3 arriba, luego el 4, el 5 y el 6, los números ordenados de esta manera, el 7, 8 y el 9, ¿de acuerdo? Bien, pues nuestro cerebro también ordena así los números de los hermanos. Entonces el 1 recibirá el canal de los números 1 de la familia. El 2 recibe las informaciones con más facilidad de los números 2 de la familia. El 3 de los números 3. El 4 de los números 4. Y así siguiendo. Pero si no hay número 3, hay que remontar a ver dónde encontramos un número 3. En abuelos tampoco. Y en bisabuelos del chico que está aquí, por fin encontramos un número 3 aquí. Este número 3 casualmente también se llama André, pero en femenino Andrea. Y la discriminaron de la familia, que era una familia bienestante, porque se hizo cabaretera. El muchacho nada más le gustaba la música y no le gustaba estudiar.
Así que recibía, podríamos decir, cuánticamente, darle la explicación que queráis. Para mí, genéticamente, no es realmente cómo se recibe esta señal de memoria. Para esto podéis estudiar, os recomiendo los libros de Rupert Sheldrake, que es un bioquímico inglés que ha desarrollado los campos de forma. Rupert Sheldrake, Sheldrake. Los campos mórficos, los campos que dan forma, luego que la genética interpreta para dar forma a todos los organismos vivientes. Un poco Jung adivinaba todo esto hablando del inconsciente colectivo. Pero gracias a pruebas y errores hemos ido comprobando de quién recibimos más o menos memorias, no de todo nuestro árbol genealógico. Pero eso sí, si tú tienes la misma fecha de nacimiento que la de muerte de un abuelo y tienes su mismo nombre, te aseguro que eres su mariposa monarca. Y donde no llegó tu abuelo, tienes que llegar tú. Bien, es un ejemplo muy sencillo. Para ver otro ejemplo, es ahora a nivel de niños que tienen problemas, por ejemplo, un niño con TDA, problemas de concentración. Este niño no se puede concentrar, tiene 7 años, le cuesta mucho estar en la clase, se distrae con cualquier cosa. Diagnóstico TDA. Tiene 7 años y además, curiosamente, se atasca mucho en matemáticas, que la están estudiando ahora, las tablas de matemáticas, en la tabla del 7. Veamos qué es lo que pasó en su familia traumático. Aquí podemos ir a algo que haya pasado durante el embarazo o algo que haya pasado en la familia que esté releyendo inconscientemente, captando el cerebro, como un programa también biológico de adaptación. En sí, la madre me cuenta que su hermano mayor murió con 14 años atropellado por un tren. Él iba por la vía del tren e iba concentrado en su música, con los cascos puestos. Digamos que en el momento de la muerte podríamos decir que este ser vivo lanza como un mensaje al campo mórfico y graba la memoria: cuidado con estar concentrado porque es igual a morir. El cerebro tiene 2 formas de atención. En diferencia de otros animales que están siempre pendientes del depredador, como por ejemplo una paloma, un pájaro, un ratón, nosotros tenemos mucha, como estamos arriba de la pirámide, y nos comemos todo lo que se mueve y lo que no se mueve también, nos comemos todo, pues podemos tener mucho tiempo para seguir organizando más neuronas, pensamientos, desarrollar ideas, etc. Y así nos podemos concentrar. Un conejo no se puede concentrar. El conejo es la despensa de la naturaleza, se lo come todo depredador. Si no, veréis un conejo enseñando en Harvard. ¿Vale? Entonces, el ser humano que se puede concentrar es porque no hay un depredador. Siempre que haya un peligro, como antes cuando íbamos a cruzar la calle, el cerebro va a quitar el sistema de concentración del pensamiento, deja de prestar atención al pensamiento, que eso es la concentración, estás concentrado en tus pensamientos, y va a prestar atención al exterior de tu cuerpo, porque llega el depredador. En este caso era el tren. Es decir, es como si hubiera un holograma en el espacio virtual del cerebro de este niño que se llama igual que su tío que murió con 14, donde cualquier ruido, cualquier situación podría ser un tren que me va a atropellar. La dificultad era explicárselo al niño, porque la madre todavía estaba muy afectada, aunque ya habían pasado muchos años. Entonces, pues por casualidad el niño estaba por ahí, habían venido la abuela, la madre y el niño, y entonces al niño cogimos un cómic y le explicamos con el cómic. Casualmente en el cómic salía un tren, un cómic de Tintín, Tintín en el Congo, donde todavía no había ébola. Tintín en el Congo, y sale Tintín en una vía del tren y llega un tren y le explicamos lo que pasa. Y el niño lo entendió, que es lo que le pasó a su tío, y soltó el programa. Dejó de estar sintonizado con esta memoria. A partir de ahí mejoró en el colegio espectacularmente. Evidentemente, al recordar, se atascaba mucho en la tabla del 7. Él tenía 7 años, su tío murió con 14. Para su cerebro es 7 por 1 es 7, 7 por 2, 7 por 2, 7 por 2, 7 por 2, igual a muerte. 14 es igual a muerte.
está perfecto, ya desde hace 2 años estudiando y estupendo. A veces es tan directo que viene directamente de un conflicto con la madre. Os voy a poner un ejemplo de celiaquía. Una niña tiene celiaquía diagnosticada a partir de los 14, con muchos problemas de vómitos, etcétera, a partir de los 12 años. Y cuando viene a verme tiene 16. Entonces viene con la madre y lo que vamos a mirar es qué conflicto ha habido estresante en relación a algo que tenga que ver con lo que ella rechaza. ¿Qué hace el aparato digestivo? Nutrirnos, transformando el mundo exterior en mundo interior. Y todo eso pasa por un tubo. Ese tubo es el exterior de nosotros. Desde la boca hasta la parte de abajo. Es el exterior, que pasa por nosotros, se transforma. Entonces teníamos también un tema con la apariencia, una dificultad con la apariencia y la realidad, porque ella había vivido un shock traumático muy fuerte, la separación de sus padres, a los 11 años y medio, y a los 12 le empiezan los vómitos, y tú dices, atas, 1 más 1 son 2, está claro, es el conflicto con los padres, tal y cual, pero tu hermano también lo ha vivido y no tenía nada, el hermano más pequeño que tenía 11 años. Bueno, pues hablábamos de eso, ella seguía odiando a su padre. Yo le pregunté si era rencorosa, que es una palabra, la rabia, y la no aceptación es la palabra clave del aparato digestivo. No, rencorosa no. Y le hice sinónimos, y vengativa, y dice, sí, vengativa sí lo soy. Rencorosa no. Era otro grado superior. Esto no lo solucionamos, os lo aseguro en la consulta, pero la celiaquía se curó. Ella le sigue teniendo rabia a su padre. Ese es su tema psicológico, es decir, que entre el conflicto biológico genera una patología o una enfermedad y el conflicto psicológico hay una gran diferencia. Ella, la rabia hacia su padre le sirve para protegerse. En sí no la ha perdonado hoy en día, pero ya come de todo. Vamos a ver cómo lo desprogramamos, la celiaquía. Ahí yo tenía una dificultad, en este ejemplo, entre la apariencia y la realidad. En la apariencia parecía que era el shock de la separación de los padres. Pero esto fue el gran estrés que lo que hizo fue desencadenar, como si fuera una bomba de relojería que ella ya llevaba instalada en su circuito cerebral. Es un problema biológico de rechazar el trigo. ¿Por qué? Pues vamos a ir a su madre, ella es la número 1, su madre en realidad es la número 2, pero aquí la transmisión fue directa de la madre. Yo le pregunté a la madre si tenía alguna historia conflictiva con panaderías, pan, trigo, molineros, algo que tuviera que ver con el trigo en la familia. Dice, claro, mis padres, es decir, los abuelos de la niña, tenían una panadería. ¿Y qué pasó en la panadería? Y sobre todo a los 12 años, que es cuando le empezó a la niña. A los 12 años, a mi hermana mayor le ponen una tienda que era la que les ayudaba y yo me tengo que quedar obligada todos los viernes por la tarde a estar en la panadería con mis padres. Viernes, sábado, domingo, 12 años, 13 años, viernes, sábado y domingo, todos los fines de semana. ¿Y cuándo cerraban? Solamente el Viernes Santo. Abrían todo el agosto, no hacían vacaciones nunca. Así que sus amigas salían por ahí, ella tenía 13, 14, ella tenía una separación de las amigas por culpa del pan. Estaba haciendo constantemente un conflicto permanente en relación al pan. Entonces le dije, no eran barras de pan, eran barrotes. Este fue el conflicto que vivió la madre cuando tenía esa edad. Como la hija estaba delante, dijo, entonces no es mío esto. Esto es de mi madre, este programa. Al tomar conciencia la hija lo borró. Pero como tenía mucho miedo, porque había sufrido mucho en sus vómitos, tardó bastante tiempo, pongamos unos meses, en volver a probar cualquier cosa que llevara gluten. Lo primero fue un donut que le dio una amiga en el colegio. No le sentó perfecto, a escondidas de la madre empezó a comer pasta de trigo, pizza, etc. Y ahora va a los McDonald's con sus... Así que la alimentación bien, pero si no tienes conflicto, mejor. Curiosamente el hijo iba a cumplir 12 años y empezaba a tener ya dolores intestinales. Así que al hijo se le iba a activar también esta bomba de relojería. Evidentemente luego esta mujer no puso una panadería de mayor, odiaba ese tema, puso una peluquería, casi tenía libre los lunes y los domingos. Y no era esclava constantemente. Por cierto, esta niña nació en viernes, otro detalle, y el viernes era el día que más vomitaba, que siempre peor se encontraba.
que era el día que la madre quedaba encerrada en la panadería de sus padres, sin poder ser libre, viviendo un conflicto de separación a causa del pan de sus amigos, de sus actividades de fin de semana. Otro ejemplo. Un niño con migrañas desde los 3 años. Ya es raro, ¿no? También un niño con migrañas. Desde los 3 años y van en aumento. Cuando viene la madre, el niño tiene 8 años. Tiene unas 4 o 5 al mes. Así que son, podemos decir, una por semana. Hay 6 meses que tiene 5 semanas. Y no tuvo ningún shock traumático. Simplemente fue cuando empezó el colegio. Aquí la despromoción también viene de un conflicto psicológico de la madre que se convirtió en biológico en la siguiente generación, por la ley que os comentaba antes de herencia genética, de transmisión y adaptación biológica necesaria de una generación a otra. ¿Qué le pasó a la madre cuando se quedó embarazada de él? Es lo que le pregunté. ¿Tenías un conflicto con las escuelas, con los colegios, con estudiar, ya que la migraña, dolor de cabeza, el dolor sirve como señal de alarma, sirve para frenar? ¿Por qué tenía que frenar de pensar? ¿Qué es lo que tenía que frenar de pensar? En general, la migraña es un conflicto de desvalorización intelectual, no sentirse a la altura intelectualmente. Y me dice, pues es cierto, yo estaba estudiando oposiciones para ser maestra. Y entonces me quedo embarazada. Y digo, ¿qué hago? O soy maestra, o soy madre. Se planteó abortar. El niño grabó que colegio igual a muerte, a nivel biológico inconsciente. Imaginaros lo que graba aquí a nivel biológico. Por eso luego, nada más empezar el colegio, le empiezan los dolores de cabeza. ¿Pero por qué ella dice esto? Porque tú puedes ser maestra y puedes ser madre a la vez, ciertamente. Es decir, ella se contó una milonga, se contó una justificación. Ella decidió ser madre y entonces dejó de estudiar. En realidad, esto le pasó a los 28 años. Cuando ella terminó la carrera a los 23, hizo una sustitución y no se vio capaz de poder con los alumnos. Entonces dejó la profesión y dijo, yo no puedo con esto. Y a los 27, antes de quedar embarazada, una amiga se pone a estudiar otra vez y ella dice, voy a ponerme a estudiar. Es decir, a veces para desprogramar una patología tenemos que entrar en la historia para entender bien dónde se ha grabado el conflicto, dónde se ha transmitido a la siguiente generación. Luego también ella tenía un ecosistema, de niña eran muchas hermanas y ella se sentía de las más tontas de las hermanas. Las otras sacaban buenas notas, ella no, por ejemplo. Ahí tenemos ya todo un ecosistema donde ella no se siente a la altura intelectualmente en su infancia. Para compensarlo se hace maestra y así va a demostrar que tiene capacidad intelectual en la familia, es una manera de demostrar. ¿Estamos en la hora? Con este ejemplo termino entonces. Y por eso luego cuando siente que va a ser maestra otra vez, en realidad la excusa inconsciente biológica, la solución fue quedarse embarazada. Así deja los estudios y es madre. Qué bien. Se lo explicó al niño, además ella dejó su profesión de compra de jugueterías, se puso a hacer oposiciones otra vez, esto fue el año 2008, entró a trabajar de maestra, desde entonces la solución le correspondió a ella, ella buscó su solución, se atrevió, fue valiente, fuera desvalorización intelectual, el niño nunca más ha tenido migrañas y además le cambió el carácter, se hizo más extrovertido. Pues con este ejemplo termino la exposición de la ponencia de hoy. Espero que os pueda servir. A todos los que os dedicáis en el mundo médico hospitalario, os recomiendo que seáis muy suaves a la hora de dar diagnósticos a vuestros pacientes y siempre con mucha fuerza y positividad, ya que una de las cosas que puede empeorar ya una patología que la persona trae es un diagnóstico en el que la persona puede entrar en un pánico y lo oculta muy bien. Lo pueden ocultar muy bien. Y pues muchas gracias por la oportunidad y damos entonces oportunidad a las preguntas.
nosotros tenemos unos cursos, siempre se me olvidan los cursos, que van a empezar próximamente en diciembre, aquí al lado, en Tarrasa, en Las Fonts, que es donde yo vivo, y también en Madrid. Podéis encontrar toda la información en la web Lazos al Mundo. Hola. Buenos días. Bueno. No sé si sabré hacer la pregunta, pero lo voy a intentar. Estoy interpretando que desde la descodificación biológica es como la psicología desde el punto de vista psicoanalítico que hemos entendido siempre hasta ahora. Es decir, el mero hecho de hacer consciente a la persona de ese conflicto psicológico es suficiente como para que haya esa desprogramación. Correcto. Y un Sí. apéndice más. Si realmente ese conflicto psicológico ha provocado un conflicto biológico, lo entiendo menos. Vale. Buena pregunta. El conflicto psicológico no genera enfermedad. Todos tenemos conflictos psicológicos. Hay que levantarse para llegar a un sitio. El estrés es normal. Así que no tenemos en ese aspecto ningún problema. Funcionamos en una regulación del estrés. A nivel psicológico tenemos mecanismos de autorregulación y a nivel biológico también. El problema llega cuando el conflicto psicológico no es sostenible y genera un estrés que supera la barrera de resistencia de cada persona. Eso, cada persona es diferente, su nivel de resistencia frente al estrés. Es en ese momento que el cerebro, por aquí, que el otro piso del cohete, es decir, pasa del tercero al segundo piso. El cerebro automático, inconsciente, biológico, dice: yo me voy a ocupar de esto, porque tú no lo solucionas. Y lo que hace es descargar el estrés, porque el cerebro es una máquina electromagnética que funciona como una serie de fusibles. Imagínate que tuviera, o automáticos, como en tu casa, por secciones, el automático del tejido del estómago, el automático del tejido del colon, el automático de la piel de las nalgas, el automático de la piel del codo. Está lleno de fusibles. Y en un momento dado va a descargar el estrés intentando hacer una solución adaptativa biológica. Eso es lo que hace el cerebro. Es una máquina automática. Intenta solucionar el estrés. Pero él no puede cambiar la realidad exterior. Él no puede hacer, por ejemplo, que tu jefe no te despida. Él no puede hacer que tu pareja vuelva. Él no puede hacer que tu hijo se cure. Él lo único que puede organizar es el cuerpo. Entonces, donde descarga el estrés es en el otro piso de abajo. Por eso hay mucha diferencia entre conflicto psicológico y conflicto biológico. Y en los cursos hablamos mucho de eso para entenderlo. Y sobre el principio de tu pregunta de la psicología tradicional, tengo muchos psicólogos que son alumnos, que han venido a estudiar y que ahora se están dedicando a esto, y es fantástico cómo van desprogramando gente en todos los aspectos. Es decir, han ampliado su aspecto de intervención terapéutica enormemente, porque las técnicas que utilizamos para intuir de dónde viene el conflicto están basadas en nuestra gestualidad, que nunca engaña, ya que el paciente es ciego a su propio conflicto. Y al lenguaje simbólico que utiliza el cerebro. Entonces trabajamos constantemente con el lenguaje simbólico que utiliza el cerebro para poder colar goles al subconsciente. No te creas que sabiéndolo ya me he curado. Mucha gente toma conciencia que tiene un conflicto y no se cura. Claro que no. Es resolviendo el conflicto. Es dejando de tener estrés sobre ese tema. Es diferente. Lo que ocurre es que hay patologías como las alergias, que en realidad son solamente la memoria de un conflicto. Como una alergia, por ejemplo, al polen, es la memoria de una separación. Tú dices: ah, pues es por esto. Y cuando tu cerebro hace la conexión entre la separación y tu alergia, se va. Entonces, como es solamente una memoria, queda borrado el cassette de esa memoria, y ahí es más fácil. Pero hay otras patologías que el conflicto está activo. Si el conflicto está activo, tiene que tener una resolución total, no parcial. Si es parcial, puede haber una mejoría. Si es total, ahí aparece la curación. ¿He respondido?
Bé, portem una mica de retras, tanquem aquí el torn de preguntes. En qualsevol cas te les poden fer ara durant el descans. Ens tornarem a trobar aquí a les 11:45. Vale? Representante.